Fíjense, religión, unión, independencia, nogada, chiles y granada. Y además es la historia de una frustración. La historia de la frustración de consolidar el cristianismo en tierras de las bienaventuranzas budistas, en tierras del extremo oriente. ¿Qué fue de estas generaciones de católicos orientales, que rescata Jaime Panqueva, o de alguna manera rescata en su novela, perdidas entre los imperios, el imperio y la monarquía católica y los shogunatos? ¿Qué fue, por ejemplo, de Luis de Sotelo, canonizado muchos siglos después también por el Papa Pío IX, el Papa que había venido a cristianizar, según él, el reino de Chile, como nuncio apostólico a principios del XIX, para encontrarse con la gran sorpresa que tuvieron todos los europeos de principios del XIX, de que resulta que aquí ya éramos todos cristianos, ¿no? Si es que no lo éramos desde el siglo XVI, como quería Fray Servando, porque ya había venido, desde el siglo II de nuestra era, porque ya había venido Santo Tomás en forma de Quetzalcóatl a cristianizarnos, y entre otras cosas eso hubiera implicado que la conquista española no tenía ningún sentido, como por lo demás parece que no la tuvo, ¿no? Bueno, Luis de Sotelo, San Luis de Sotelo, que aparece también en la novela como cristianizador, infructuoso cristianizador del Japón. Y bueno, están también los biombos que hace Rolando Edmundo, esos biombos maravillosos que cada que hay una exposición de la independencia nos encontramos por ahí, que representan vidas, escenas de la vida cotidiana en Filipinas, o en la propia Nueva España, o en el Japón, antes de que el Japón se cerrara, aparecen aquí y nos explica muy bien el autor cómo se hacían con la técnica de los artesanos japoneses en la mismísima Puebla de Los Ángeles, esos paraísos filipinos en Nueva España, los biombos preciosísimos de la Nueva España. Bueno, pues yo nunca había caído en la cuenta, pero sí, por supuesto, si Japón estaba cerrado, ¿cómo es que se hacían? Pues es que algunos alcanzaron a salir antes de que el Japón se cerrara bajo el shogunato más radical en contra del catolicismo. Cae uno en la cuenta también, fíjense qué extraordinaria complejidad, ¿no? De que aquellas eran, a principios del siglo XVII, auténticas guerras mundiales. Es decir, están los holandeses sitiando Manila, están tomando a saco Acapulco, está el padre Sotelo siendo quemado por los shogunes en Japón, está la pérfida Albión como siempre, ¿no? Eso es como el eterno femenino, nada más que el eterno pérfido de Inglaterra, ¿no? Allá al acecho a ver de qué logran sacar, al acecho del Japón, al acecho de terminar con la relación entre la Nueva España y el Japón, ¿no? La multitud que entra también a saco aquí, al Palacio que hoy llamamos Nacional, al Palacio Real de México, en protesta por la expulsión del obispo Pérez de la Serna, en época del virrey Carrillo de Mendoza, que tuvo que salir disfrazado, huyendo, ¿no? Para que vean que sí pasaban cosas en la Nueva España, ¿no? Aunque creemos que no, y que la historia empezó con el padre Hidalgo levantándose en Dolores, es un absurdo. Por supuesto que pasaban cosas, y pasaban cosas políticamente hablando. Estamos hablando del año 1624. Es todo menos una Nueva España en la que nada pasaba. Pasaba, insisto, de todo, como ahora. Está también aquí reflejada, sugerida, la inundación, la terrible inundación de la capital del reino en 1629. Esta inundación que estuviera a punto de ser capital, o trasladar la capitalidad del reino de la Nueva España a la segunda ciudad del reino, a la Puebla de Los Ángeles, ¿no? Una Puebla en la que poco después quedarían prohibidos, fíjense lo que son las cosas, los retratos de Palafox y de la China poblana, los altares para la China poblana. ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de malas interpretaciones del Santo Oficio de la Inquisición en nuestro reino, y que aquí aparecen narradas además con una sorna y un humor realmente admirables. Yo he visto en Onyuku, la ciudad que rescató del naufragio nada más y nada menos que a Rodrigo de Viveros, una cosa chistosísima, que es un monumento, un obelisco en honor, pues para que vean que hay muchas relaciones entre el siglo XVII y el siglo XX y XXI, en honor nada más y nada menos que un personaje de todos conocidos por nosotros, que fue el presidente López Portillo, ¿no? Un obelisco en honor a una visita de López Portillo. Es el monumento, más allá del ecuestre que por ahí tiene también don José, más bonito que yo conozco a la memoria de López Portillo. ¿Y por qué Onyuku? Bueno, yo no sabía hasta que leí la novela, hace 20 años que fui a Japón, y yo dije, bueno, esto sí ya es el colmo, esto es platónico, ¿no? López Portillo aquí con un obelisco, ¿no? Bueno, porque en Onyuku, insisto, arribó a Onyuku, arribó Rodrigo de Viveros y fue rescatado por los pescadores ribereños. Y esto nos implica una cosa bien bonita, que es que para los japoneses seguimos siendo importantes los mexicanos. Aunque nosotros creamos que Japón son los juegos de video y las grabadoras, los japoneses entienden que la Nueva España es una cosa mucho más rica y que tuvo mucho más que ver con la formación del propio Japón y con la posterior apertura del siglo XIX de Japón.
Tienen los japoneses un gran sentido de la historia, que es admirable, envidiable, un gran sentido del desapego, ¿no? Un sentido muy budista del desapego, o más bien del apego como fuente de infelicidad, y en ese sentido no están apegados a una historia nacionalista, abrupta, que desafía todas las evidencias del mundo exterior como es la mexicana, ¿no? Esto no lo dice Jaime Panqueva porque es muy educado con su patria adoptiva, pero los japoneses, aunque tampoco nos faltan al respeto diciendo cosas que no son, tampoco es que vengan a alabarnos a cada rato a los mexicanos, y como decía, ¿se acuerdan ustedes de Julián Fettel? Aquí en México todo lo que no sea un halago incondicional es tomado como el peor insulto, ¿no? Si no nos dice que nosotros merecemos ser los campeones del mundo en fútbol femenil, a pesar de que Japón nos acaba de ganar 4-0 precisamente, lo tomamos como el peor de los insultos. A los japoneses, en cambio, les encantan los panchos. Los panchos, de eso también me acuerdo de cuando estaba yo en Onyu. Y esto es paradójico, porque pues cualquier hijo de San Francisco que se parara en el siglo XVI, en el siglo XVII en Japón, pues terminaba crucificado como nuestro San Felipe, incluso cosas peores, ¿no? Pero bueno, fíjense los panchos, como que se reconcilió San Francisco con el Japón, ¿no? En fin, además de biombos, ojalá que los japoneses nos hubieran traído su disciplina samurái, ¿no? Para esto sirve la novela, no solo esta novela, la buena novela como esta de La Rosa de la China, sirve para adentrarnos, dice Kundera, en el mundo de la posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si el Japón no se cierra? Si sigue habiendo un intercambio riquísimo entre la Nueva España y el Japón, bueno, pues probablemente ahorita seríamos la cuarta economía del mundo solo después de la de Japón, y haríamos muchas grabadoras y muchos juegos de video, y tendríamos muchísima disciplina y un sentido muy místico de la historia, y un sentido muy realista también de la misma, muy poco nacionalista, como ocurre con el Japón, que tiene tantas cosas aún hoy que aprender. Bueno, y por último, en cuanto a los datos biográficos, yo decía que yo me honro de conocer bien a Jaime, me he honrado con su amistad, y bueno, desde hace mucho tiempo, y veo, aquí yo no conocía tantos datos de su biografía, pero que nació, como el de La Voz, en el año 1973, el año de los 3 Pablos por la muerte de Pau Casals, de Pablo Picasso y de Pablo Neruda, ¿no? Bueno, 1973 a 2010 u 11 o 12, no sé cuándo estamos, ¿no? Ya tanto centenario, ya 11, ¿verdad? Bueno, ya van siendo añitos, ¿no? Y Jaime Panqueva es ya más que una joven promesa. No solo porque ya no somos jóvenes, sino porque ha escrito una gran novela, ¿no? Es uno de los mexicanos que nos ha legado el mundo, y de sus tribulaciones en esta Nueva España, que ya no está nueva, al lado de la oidora, doña Carla Masillas, su señoría. Ya nos hablará, espero, en alguna otra actuación y con alguna otra novela. Muchas gracias.